¿Cuántos están dispuestos a escucharme? Poco. ¿Y al Señor cuántos están dispuestos a escucharlo? Ahí me gustó más. Así que les voy a pedir que en esta mañana pongas el turbo y dupliques tu capacidad de soportar, ¿sí? Y quiero compartirles en esta mañana algo que está ahí en el Nuevo Testamento, en Mateo 8, ya lo vamos a leer, pero en Mateo 8 nos da detalles justamente de cuando Jesús andaba por la región de Galilea junto con sus discípulos. Ahí habían comenzado esa trayectoria junto a Jesús. Y uno de los hechos que detalla puntualmente fue que cuando llegaron a Capernaum, allí Jesús hizo muchos milagros. Hizo muchos milagros y sanó muchas enfermedades, y muchos también fueron liberados de espíritus que los atormentaban. ¿Sí? Y muchas personas traían a esos enfermos a Jesús y traían a esos endemoniados, esos que no los podían como manejar, para que el Señor simplemente con una palabra los liberara. Y simplemente con una palabra eran sanados, eran liberados con la autoridad de Cristo, ¿sí? Y dice que la fama de Jesús se iba extendiendo y se iba comentando cada vez más lo que Dios hacía a través de la vida de Cristo, y empezó a cobrar fama, y cada vez más la gente lo seguía, y ya había una multitud que estaba alrededor de él. Y un día Jesús dice: vamos a subir a la barca, le dice a sus discípulos, vamos a cruzar a la otra orilla del mar de Galilea. Y así fue. Por eso ahí vamos a leer juntos en Mateo 8 lo que pasa ahí en ese momento. Dice Mateo 8 desde el versículo 23 al 27. Dice: luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en la barca. Pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. Entonces Jesús le dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y se preguntaban: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas le obedecen. Y qué curioso, ¿no? Porque preguntaban esto, pero a su vez estaban con el Señor. Lo conocían, pero no lo conocían. Y estos discípulos venían de compartir con el Señor un montón de cosas. Ellos habían estado viendo ahí cuando se acercaba ese leproso rechazado por toda esa sociedad, y el Señor lo sanaba completamente. Ellos habían sido testigos cuando un sirviente de ese capitán romano estaba postrado en una cama, dice, con dolores, no se podía mover, y simplemente Jesús da una palabra. El soldado romano dice: no es necesario que vengas a mi casa, decí una palabra y él va a ser sano. Y tal cual. Eran testigos de estas cosas. Dice que cuando fueron a la casa de Pedro, llegaron y estaba la suegra de Pedro enferma. Estaba ahí en la cama. Dice que simplemente Jesús se acercó y le tocó su mano. Dice que la fiebre cesó, se sanó, se levantó y empezó a prepararles una comida para servirles, para atenderlos. Esos discípulos compartían todo esto con Jesús todo el tiempo. Y en ese momento, durante ese atardecer, dice que empezaron a traerle enfermos. Yo me imagino esa escena de personas esperando quizás fuera de esa casa, de ese lugar, con los enfermos, con los endemoniados. Y venían a ese lugar y Jesús sanando, haciendo milagros. De todo eso fueron testigos estos discípulos que caminaban junto con él. Y en un momento determinado Jesús dice: bueno, muchachos, vamos a la orilla. Y dice que se subió a la barca y sus discípulos lo seguían. Los discípulos de Jesús lo siguieron, se subieron a esa barca. Y ahí el Señor dice: muchachos, yo me voy a dormir una siestita. Y ahí quedaron ellos.
Pero de repente, ahí cuando estaban en medio de ese mar, dice que les sobrevino algo que ellos no esperaban, y fue una tormenta. Ahí, cuando estaban en la barca, les sobrevino una tormenta. Lo que menos esperaban fue una terrible tormenta. Y me imagino ese momento, se habrán mirado unos a otros sin saber qué hacer. Y esa tormenta que vino, que les sobrevino, cambió la realidad que ellos estaban viviendo. Cambió el ánimo, cambió el escenario donde ellos estaban. Algo que ellos no esperaban, pero que inesperadamente les sobrevino ahí en la barca. Y esta mañana, por ponerle un nombre a este mensaje, le vamos a llamar En la Barca. Y así pasa con nuestra vida. En lo cotidiano, en lo que hacemos, nos levantamos, lavamos la cara, quizás leemos algo, nos ponemos a orar, llevamos a los chicos al colegio, o vamos a la escuela, vamos a la facultad, los que están en la facultad, vamos y venimos a nuestros trabajos. Transcurre tu día, quizás salís, haces unas compras, cocinás, esperás los chicos que vengan del colegio, paseas tu perro, y de repente algo cambia. De repente pasa algo que irrumpe con la realidad de lo cotidiano, y esa realidad cambia. Y te encontrás de repente en esa barca, en el ojo de una tormenta. Algo que no esperabas sucedió. Y la pregunta puntual que tengo por hacerles es: ¿cómo atravesás esas tormentas? ¿Cómo atravesás esas tormentas? Porque, querida iglesia, las tormentas van a venir. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Las tormentas van a venir, las pruebas van a venir. Porque es así, la tormenta va a venir indefectiblemente a tu vida. Quizás hoy estás tranquilo, pero atenti, porque en cualquier momento se desate esa tormenta. No es que yo esté pronosticando desgracia, no les estoy profetizando nada malo, nada que no está escrito. Porque en Juan 16:33 dice: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y aflicciones y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. O sea, anímense, dice el Señor, porque yo vencí al mundo. O sea, vas a ser probado. Vos y yo vamos a ser probados, porque la vida misma tiene situaciones que nos ponen en momentos, en dificultades, donde nuestro corazón es probado, donde es probado dónde estamos parados. Somos confrontados por esa situación y nos confronta, y ahí se revela dónde están puestos nuestros ojos, dónde está puesto nuestro corazón y cómo estamos parados. Si estamos en la roca o no estamos tan parados en la roca. Quizás podemos decir que esa tormenta quizás puede ser una enfermedad que te acaban de diagnosticar, o algo que no salió del todo bien, o una situación difícil en tu familia, con tus hijos, o quizás la ruptura en las relaciones, quizás una situación laboral, quizás en lo económico. Un montón, infinidad de situaciones que pueden ser una tormenta en tu vida, y nos ponen, todas estas situaciones nos ponen en modo prueba. Nos ponen en modo prueba a vos y a mí cuando eso sobreviene. Y hace unos días atrás justamente pensaba en esto. Pensaba y venía a mi corazón justamente esta situación, en cómo pasamos nuestras dificultades, en cómo transitamos vos y yo las pruebas de la vida, cómo caminamos vos y yo en medio de las tempestades, en medio de las tormentas, cuando nos sobreviene lo inesperado, cuando la noticia triste llega, cuando la situación difícil comienza en nuestra familia, en nuestra vida, en lo personal, cuando estás en crisis. ¿Cómo atravesamos las tormentas de nuestra vida? Porque la realidad es que nos gustan las temporadas buenas, ¿o no? Más o menos, sí.
Nos gustan las temporadas buenas, nos gusta estar relajados, nos gusta cuando las cosas marchan bien, nos gustan cuando no nos llaman del colegio porque nuestros hijos se portan. Nos gusta cuando te aumentan el sueldo, cuando te queda un margencito, cuando podés salir de vacaciones. Te gusta comprarte algo nuevo, te gusta disfrutar de días en familia, te gusta venir, compartir, ir al grupo, no tener problemas. Es lindo estar relajados. Pero aunque nos incomode, también tenemos que pasar por situaciones estrechas. Aunque les incomode, también tienen que pasar por esas situaciones difíciles. Porque además Dios quiere que pasen por esas situaciones. Porque Él necesita probarlos. Él necesita probarnos, necesita probar nuestra vida, probar nuestra fe, aún saber si somos fieles cuando no estamos viendo nada. Qué difícil es ser fieles cuando no vemos nada. Qué difícil es mantenernos cuando no vemos en el horizonte lo que quisiéramos ver. Y estás ahí en el medio de la tormenta, pero no estás viendo nada. Qué difícil es cuando te sobreviene la tormenta y la oscuridad. ¿Vieron esos días de verano que de repente a las 5 de la tarde parece de noche? Y ves ese viento, esa oscuridad, la tierra, no se puede ver nada. Muchas veces así. Es inmediato. Y pasar por dificultades es parte de nuestra vida. ¿Amén? Decirle que tenés al lado ahí, míralo. Y decirle, míralo, todavía no le digas nada. Decirle, las tormentas van a venir. Las tormentas van a venir. O quizás ya están en la tormenta. ¿Cuántos están en zona tormentosa? ¿Cuántos están ahí con la señal en rojo? Hay varias manos por ahí. Leía esto y me gustó y dice, pasar por tiempos de dificultad es parte de la vida. Pero para los hijos de Dios es una oportunidad para vivirlo de una manera diferente. Es así. Y su palabra nos enseña algo clave. Vamos a ver un par de puntitos ahí. Y el primero ya nos confronta. El primero es alegrarnos. Cuando viene lo difícil es alegrarte. Alegrarnos. Y fíjense, ahí acompáñenme, a Santiago 1, verso 2. ¿Cuántos lo saben esa? ¿La saben o no? Sin encabezar. Hay una canción ahora que dice, en Santiago 1, verso 2. ¿Cuántos le saben? Nada. No pueden no saberla. Es media inédita. Allá atrás los chicos. Siempre me hacen chistes cuando me dicen porque largo con alguna canción vieja, pero esta es nueva, es media inédita. En Santiago 1, verso 2 dice, esa parte está ahí de la estrofa, está escrito que tengan gozo. ¿Vieron que la saben? ¿Quieren que siga? No. Vamos. Santiago 1, 2 dice, hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Y otra versión dice, que me gustó mucho, dice, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y esto está relacionado, como decíamos recién, con el gozo, porque es algo mucho más profundo si lo comparamos con la felicidad, porque la felicidad está como más relacionada a circunstancias más externas, como cuando te hicieron ese regalito, como cuando te sorprendieron con esa fiesta de cumpleaños, como pasar tiempos con amigos, como que, no sé, vino tu suegra y te cocinó. ¿Cuántas hay suegras acá que van a la casa de sus yernos, de su nuera y cocinan? A ver, vamos a tener que orar. 1, 2 hay nada más. Vino tu suegra y te cocinó. Felicidad momentánea, porque tiene que volver a su casa. La felicidad es momentánea y depende netamente de lo que ocurre a tu alrededor. En cambio, el gozo es algo mucho más profundo.
Y el gozo tiene que ver con la salvación. El gozo tiene que ver con tu conexión con Dios. El gozo tiene que ver con entender que sos poseedor de una vida eterna. Amén. El gozo es mucho más profundo y va mucho más allá si te va bien o mal afuera, si rendiste bien o mal ese examen. Va mucho más allá de eso. Y el gozo viene justamente por esa conexión que yo tengo, esa intimidad con el Padre. Y ¿sabes qué? Ese gozo puede mantenerse aún en los momentos difíciles de tu vida. Por eso la palabra dice que se vean llenos de gozo cuando se hallen en diversas pruebas, se encuentren. Alégrense cuando tengan que enfrentar diversas circunstancias. Y este versículo es como que nos confronta, porque, a ver, seamos sinceros, porque es importante que seamos sinceros. ¿Cuántos cuando viene la situación difícil se alegran? Bueno, hay que leer más Santiago 1:2, que nos confronte esa realidad. Ninguno de nosotros nos alegramos. ¡Ah, qué hermoso! Me cortaron la luz. ¡Qué divino! No, porque no se trata de eso. Bueno, vamos a reservar los comentarios, pero seguimos, ¿sí? Nos confronta. ¿Cómo es esto, Señor, de alegrarme cuando estoy siendo probado? ¿Cómo es esto de alegrarme, Señor? Pero su palabra lo dice y la respuesta está puntualmente en el versículo que sigue. En el verso 3 dice: ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más. Vuelvo al principio. Dice: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades, porque ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. En otras palabras, ¿estás en dificultades? Decirle que tenés al lado: alégrate. ¿Pero por qué? Dale un fundamento. Porque se está poniendo a prueba tu fe y te vas a hacer una persona, una mujer, una esposa, un esposo más paciente. ¿A cuántos les cuesta la paciencia? ¿Se imaginan un mundo lleno de ustedes? Hagámonos cargo. ¿Se imaginan un mundo lleno de personas impacientes? ¿Cómo no te vas a alegrar si Dios te dice: te estoy poniendo a prueba para que seas más paciente, para que no seas como aquellos que son impacientes? Y el hecho de ser paciente ser tolerante es tremendo, es una virtud. Más en estos tiempos donde creo que Armando compartía el otro día, decía la cultura de ya, lo inmediato, un mensaje, tac, lo tenés. Pones 8 números, tac, tenés el producto, 2 horas los tenés en tu casa. Ya, todo ya. Pero hay cosas en las cuales necesitamos y que tienen que ver con nuestra vida, en las que necesitamos ser fogueados. Necesitamos pasar por ese crisol. Nuestra fe tiene que ser probada para volvernos personas más pacientes. En otras palabras, Santiago está diciendo: ¿estás en pruebas? ¿Estás en dificultades? Bueno, sí, pueden ser obstáculos, pero también son oportunidades para crecer. Son hermosas oportunidades para que vos y yo podamos crecer, y esto es un motivo para alegrarnos, ¿sí? Las dificultades van a ejercitar tu carácter, van a ejercitar tu fe, como decíamos recién, tu confianza en el Señor. Porque también en las dificultades se manifiesta dónde está puesta tu confianza. Y yo no digo que tengamos que estar disfrutando del dolor. Nadie está hablando de eso. No estamos hablando de disfrutar el dolor. Estamos hablando que haya un gozo en nosotros de saber que aquel que nos metió en la prueba, que aquel que permitió la prueba, también está con nosotros en la barca acompañándonos. No se dormirá, dice su palabra, el que guarda
a su pueblo, a Israel. Y quiero compartirles una frase ahí que dice, fíjense algo también que nos lleva a mayor profundidad. Dice, la paciencia debe alcanzar la meta de hacernos completamente maduros. Más paciencia, más madurez en nosotros. La paciencia nos tiene que llevar a alcanzar esa meta de ser maduros. Por eso te preguntaba recién cómo estábamos con la paciencia, y quiero leerles 3 puntitos que dice: paciencia es la capacidad de soportar contratiempos y dificultades con fortaleza y sin alterarse. Después dice, es la virtud de saber sufrir y tolerar las contrariedades. Miren qué hermoso esto. Es la virtud de saber sufrir y tolerar las contrariedades. Y después es una de las virtudes más maravillosas de la vida cristiana. Y es fruto del Espíritu. Amor, paz, paciencia. Por eso, si estás en tiempos de dificultad, Dios no solamente está probando tu fe, hermano. Dios también está haciéndote, como decíamos recién, mucho más paciente. Y quiero leerles 1 de Pedro 4, del versículo 12 al 13. Dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Díganme si no es motivo para gozarnos. Estas verdades nos ayudan a cobrar ánimo a vos y a mí para cuando venga la tormenta, cuando estemos en esos tiempos de dificultad, y saber que nuestra fe está siendo probada para crecer, y también saber de que, como decíamos recién, el mismo Dios que permite que sea probada nuestra fe es el que nos sostiene y nos fortalece en tiempos de dificultad, porque de Él proviene nuestra fuerza. No son nuestras fuerzas, son sus fuerzas. Es una hermosa oportunidad cuando estés ahí en la tormenta para pedirle a Dios ayuda. Pero, a ver, creo que en esto también tenemos que ser renovados, no pedirle que esto se termine pronto. ¿Cuántos, a veces, depende cuál sea la situación, cuántos muchas veces dicen, Señor, que pase pronto, que se termine pronto, o no? ¿Sí o no? Sí. A ver, acá no se trata de pedirle a Dios que se termine pronto, sino que podamos entender de una manera mucho más profunda lo que Él está queriendo forjar y formar en tu vida y en mi vida. ¿Puedo decirle, Señor, que se termine pronto? ¿Puedo decirle? Sí. Que te responda es otra. Podés orar eso, pero sería mejor que orase, Señor, ayúdame a pasar esta tormenta tomado de tu mano, a estar agarrado de tu mano mientras estoy en esta tormenta, y pasar el tiempo que sea necesario para que vos formes en mi vida lo que querés formar. Ayúdame a salir aprobado de esta situación, que mi fe sea aprobada, pero que yo también pueda crecer en paciencia. Fíjense qué diferente a pedir, Señor, que pase pronto la prueba. Señor, como desgarrado, como si Dios, hay cosas que no van a mover la aguja. Él dispuso probarte en eso y lo va a hacer. ¿Y qué pasa en el secundario, en la facu, cuando no probas algo? ¿Qué pasa si no probas algo? Lo tenés que rendir de nuevo. Y me hace acordar a mi viejo y querido pastor de Río de los Sauces, cuando decía, Tomás, si esto no lo probas, vas a tener que pasar de nuevo. Y es cierto. Pero qué hermoso cuando podemos estar ahí y entender de manera profunda qué es lo que el Señor quiere trabajar.
Amada iglesia, tenemos que aprender a orar en medio de esos momentos, orar verdades de Dios. No oremos conforme a nuestras preferencias. Empecemos a orar la palabra. Empecemos a orar verdades que nos sostienen en esos momentos. En estos momentos de dificultades necesitas buscar una palabra que te sostenga. Hace unos domingos atrás hablábamos de esto. Verdades que sostienen nuestra vida en momentos difíciles. Ora esas verdades, abrazá lo que Dios te dice. En Santiago 1, verso 12, dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Qué tremendo. Y quiero leerles algo que creo que no está, pero está, por si quieren anotarlo, es 2 de Corintios 4, versículos 8 y 10. Dice, del versículo 8 dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es hermoso. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Y esto de ser partícipe del sufrimiento de Cristo, dice, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestra propia vida. Necesitamos crecer en esta verdad de poder alegrarnos, de poder estar con gozo, de transitar con gozo cuando estemos en tiempos de ajuste. ¿Vieron cómo funciona la prensa? Las prensas es de a poco. O cuando un carpintero está encolando algo, 2 piezas, y las pone ahí en esa prensa y empieza a ajustar. Bueno, muchas veces estamos así. Pero detrás de eso, no te quejes. Que puedas abrir tus ojos a esa realidad espiritual de lo que Dios está queriendo trabajar y poder decir: Señor, gracias porque estás forjando la paciencia en mí. Estás probando mi fe. Amén. Lo segundo es, el primer punto dijimos, alégrense o alegrarse. El segundo punto es alabar. Y díganme si no es un desafío adorar a Dios cuando estamos en momentos de tristeza. Cuando hay amargura, cuando hay enojo, cuando hay desilusión. Es difícil a veces ponerse a adorar a Dios. O cuando lo perdiste todo. Es duro. Pero ¿saben qué? Job 1:21 nos deja una enseñanza. Dice el Señor ha dado y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos un ejemplo, pero exacto. El Señor dio, pero el Señor también quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Acababa de perder absolutamente todo. Alabar al Señor durante las pruebas da un indicio de saber de que Él es suficiente. Adorar al Señor durante las pruebas es confiar en que su poder es más que suficiente para sacarnos adelante aún en medio de ese momento. Es estar conscientes que en medio de esos momentos difíciles Dios está ahí. Y si vos estás en medio de un problemón y sabes que Dios está a tu lado, eso es un motivo para adorarlo, para empezar a agradecerle: gracias, Señor, porque estás a mi lado. Y el Salmo 34:1 dice, también, hasta hay canciones de este. Dice: alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Y el 42:11 dice: ¿por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando.
Él es mi salvación y mi Dios. Estas verdades son una enseñanza clara de que aún en medio de las tormentas vos y yo podemos tener un enfoque correcto de que Él es digno de nuestra alabanza. Y si entendemos que Él es digno aún en medio de nuestras tormentas de ser alabado, tomando como ejemplo a Job, tomando como ejemplo estos salmos, yo puedo decirle tranquilo a mi alma: alma mía, espera. Alma mía, espera. Todavía tengo que alabarle. Alma mía, te recuerdo que Él es mi Dios. Alma mía, te recuerdo que Él es mi escudo. Cuando tus emociones te llevan para otro lado, poder recordarle a tu alma verdades que te lleven a adorar al Señor. Y es muy importante esto, porque si no podemos ser presos emocionales en medio de las pruebas, en medio de las tormentas, y simplemente andar transitando ese tiempo con tristeza en el corazón. Yo no digo que no podamos estar tristes, pero no podemos estar 24 horas tristes con la cara larga y que cruzas a alguien. ¿Has escuchado eso de la cara larga? Sí, no sé por qué, pero bueno, cara larga. ¿Cómo andar? Y acá andamos en la lucha, acá, estirando, como si fuese un chicle, tirando para no aflojar. Tenemos que sacar ese vocabulario, mudarnos a una nueva forma, posicionándonos en verdades como estas. Acá estoy. No te digo que estés saltando porque estás en la prueba. Acá estoy siendo probado en esto, pero hermano, acompáñame en oración. Me está costando, sí, me está costando un montón, pero sé que mi Dios está conmigo en la barca. Sé que Él me está acompañando. Sé que Él me está sosteniendo. Amén. Y otra versión que me gustó mucho, del Salmo 42, del 11 que leíamos recién, dice: ¿por qué estoy desanimado? Ese es más actual todavía. ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Qué hermoso. Amada iglesia, que Él te encuentre en medio de tus tormentas con una actitud de alabanza y de adoración. Que Él te encuentre con una actitud de alabanza, de adoración en tu corazón y en tus labios. Amén. Quiero compartirles ahí en Hechos 16. No lo vamos a leer, pero habla de la historia de Pablo y de Silas. ¿Se recuerdan un poquito? Los llevaron presos por predicar la palabra. Dice que había ahí un vidente que le decía le decía todo tal cual. Le decía tal cual lo que era, pero claro, había gente que explotaba a esta mujer y vivía de ese negocio. Entonces, estos muchachos la liberan, ¿sí? En cordobés diríamos, le pegaron una liberada, ¿sí? Se terminó el bicho. Claro, se les terminó el negocio, hubo problema, hubo tumulto. Vengan Pablo y Silas adentro. Les quitaron sus ropas, los agarraron con una vara y les dieron varazos por su cuerpo hasta lastimarlos. Y después los llevaron a la cárcel, los llevaron a lo más profundo de un calabozo y dice que aprisionaron sus pies con un cepo. Y ahí quedaron en la oscuridad, aprisionados. Pero es tremendo la enseñanza que nos deja, porque estos varones amaban a Dios. Pablo y Silas amaban a Dios. Y ahí en medio de ese lugar, en medio de la oscuridad, en medio del fresco de ese lugar, ¿saben qué hicieron? ¿Qué hicieron? Empezaron a orar a Dios y empezaron a cantar himnos, empezaron a orar y a adorar a Dios ahí en medio de ese calabozo. Y dice que los presos los escuchaban y empezaron a adorar, empezaron a dejar de lado su situación, dejaron de mirarse ellos mismos, sus heridas. Dejaron de pensar en la situación, en la injusticia, porque tenían quizás hasta motivos para decir: es injusto lo que estoy pasando. Pero no se enfocaron en eso, se enfocaron en mirar el rostro de Dios. Se enfocaron en buscarlo y empezaron a orar y empezaron a adorarle y empezaron a cantar esos himnos. Y uno piensa en ese momento, en esa situación, en esa oscuridad, en lo despreciable de ese lugar. Se empezó a escuchar un sonido de alabanza en ese lugar. Y dice que hubo un gran temblor y los cimientos de esa cárcel fueron
conmovidos, fueron sacudidos y las puertas de esa cárcel se abrieron y las cadenas de todos los prisioneros se cayeron. Las puertas se abrieron. Cuando el carcelero reacciona y vio toda esta situación, dicen que corrió a buscar una espada para matarse. Y en ese momento en que estaba por matarse, pensando en que todos se habían ido, Pablo le gritó: ¡no te mates! Estamos todos acá. Entonces dice que el carcelero agarró una luz, vino al calabozo donde ellos estaban y dice que cayó temblando, rendido a los pies de Pablo y de Silas. Dice que luego los sacó del lugar, los sacó a otro lugar y les dijo: Pablo, Silas, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvos? Y en ese mismo momento Pablo y Silas le predicaron el mensaje de salvación a ese carcelero, a toda la familia. Y dice que el carcelero empezó a limpiarles todas sus heridas, empezó a lavarlos y a limpiarles las heridas. Y ellos lo bautizaron. Bautizaron a ese carcelero, a la familia, hicieron una fiesta en su casa, comieron, celebraron, porque habían conocido al Señor. Y al otro día llegó una noticia para ese carcelero por parte de los oficiales de la ciudad diciendo: señor carcelero, libere a estos hombres, déjelos en libertad. Miren si Dios no abre los cielos cuando sus hijos lo adoran en momentos de dificultad. Esto es un testimonio tremendo para nosotros. Es como que nos deja la vara alta, pero tenemos el mismo espíritu. Es hermoso lo que ellos pudieron vivir. Es hermoso lo que pasa cuando vos y yo adoramos en tiempos de dificultad. Alabaré al Señor en todo tiempo. ¿Cómo está tu fe, hermano? ¿Cómo andamos? Si tuvieras que decir cómo está tu fe hoy, si tuvieras que mirarte, ¿sos de los que se desesperan cuando las cosas se salen de tu control? Una sincera. A veces sí, dijo una hermana. ¿Sos de los que se desesperan cuando las cosas ya no van en el curso como vos querías? Estos varones que estaban con Jesús, estos discípulos, se desesperaron esa noche en medio de la tormenta. Ahí en la barca se llenaron de desesperación, reaccionaron con desesperación y esto fue un indicio de su falta de fe. Y esto también es un patrón para nosotros, porque si andamos desesperados en medio de las situaciones difíciles, es un indicio de que estamos cortos de fe. Por eso Jesús mismo les dice: hey, se llenaron de miedo. ¿Por qué tienen miedo? Y ahí con signos de admiración en la Biblia dice: qué poca fe. Tienen poca fe. Y muchos podemos identificarnos con esa escena de lo que vivieron los discípulos. Pero hay un desafío de parte del Señor: atravesar esos tiempos de una manera diferente. Estos varones verdaderamente hicieron todo lo que humanamente o profesionalmente podrían haber hecho. ¿Y no les pasa eso? Que muchas veces ahí cuando están las cosas difíciles, como que buscas un atajo, decís, voy por acá, capaz que es por este lado. Y no. Hicieron todo lo que humanamente podían hacer. Eran hombres que navegaban esas aguas, conocían ese mar, pescaban en ese lugar. Seguramente habrían estado en otras tormentas, pero nada de lo que hicieron les sirvió. Absolutamente nada. Todo lo humano que pudieron hacer no sirvió. Y eso es una enseñanza para nosotros, para que también en medio de las dificultades, en vez de estar buscando atajos, en vez de estar buscando cómo solucionar las cosas humanamente, lo que no podemos resolver, a veces queremos resolverlo en nuestras fuerzas. Esto es una señal para nosotros, que si estamos así, necesitamos alinearnos con lo que Dios dice.
para que en vez de haber desesperación, haya una urgencia de correr al Padre en confianza, en fe y decirle: Señor, acá estoy. ¿Qué querés trabajar conmigo? ¿Qué necesitas formar en este tiempo, Señor? ¿Por qué tienen miedo?, les preguntó el Señor. Y yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿dónde está puesta tu fe? Y sí, podemos decir en el Señor, pero muchas veces, iglesia, decimos: tengo mi fe en el Señor, pero nos afirmamos en nuestros recursos, nos apoyamos en ahorros, nos apoyamos en capacidades, nos apoyamos en contactos. Y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor nos desafía a una vida de mayor intimidad para que podamos entender que en los tiempos de tormentas nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. Necesitamos empezar a dejar de mirar un poco más el problema para empezar a mirarlo más al Señor. Necesitamos dejar de mirar las cosas temporales, lo temporal, lo que pasó ahí, lo circunstancial, para empezar a mirarlo a Él, para mirar lo eterno, para mirar lo que no perece. Tenemos que ir en oposición a la cultura, a lo que este sistema por ahí nos quiere meter. No los estoy retando, iglesia. Iglesia, que no te gane el temor, que no te gane el miedo, porque vas a estar caminando, como dice el dicho, manotazos de ahogado. Que no te gane el temor, porque vas a entrar en desesperación. Y en esa desesperación podemos hacer cosas que nada tienen que ver con lo que el Señor quiere. Y en esa desesperación podemos entrar, como consecuencia, a tener situaciones que nada tienen que ver con lo que el Señor tenía pensado. ¿Y quiénes son los responsables? Nosotros. Necesitamos aprender a escucharlo a Él y a esperarlo y a esperar en Él hasta que Él detenga la tormenta. Cuando Él dijo: basta, llego hasta acá, aprobado, desaprobado, venga otra tormenta. El Señor es muy gracioso, pero es hermoso porque es su esencia de Padre. Es su esencia de Padre. Y nos va a corregir y nos va a hacer pasar las veces que sea necesario para que en su rostro haya una sonrisa así: este es mi hijo aprobado. Aprobaste, hijo. Es hermoso saber que el mismo Dios que permite eso es el mismo Dios que te dice: no temas, yo te ayudo, yo estoy. Y eso, poder crecer en esa confianza, en la conciencia de que tenemos en quién confiar. Y en oposición a esta historia, hay una historia que cuenta ahí en Marcos 4, y con esto ya vamos cerrando. Cuenta la historia de una mujer que padecía de flujo de sangre. ¿La escucharon alguna vez? ¿Sí? Esta mujer padecía de flujo de sangre y había gastado, dice, todo su dinero en médicos para ser sanada. Todo lo que tenía, y no había logrado una recuperación. No había una mejoría para ella. Y no solamente que lidiaba con esa situación, sino que también tenía que lidiar con el peso de que toda la sociedad y por la ley era considerada una mujer impura. Y esta mujer cada día cargaba con ese problema, con esa enfermedad, hasta que un día escuchó hablar de Cristo, hasta que un día escuchó hablar de Jesús. En esto de que la fama seguramente de Jesús corría por la tierra, y dice que esta mujer pensó: si yo tan solo pudiera tocar su manto, te aseguro que sería sana. Si tan solo lograra tocarlo, yo sería sana. Y dice que eso la movilizó, y que ahí en medio de la multitud, cuando
estaba el Señor rodeado de gente. Se abrió paso como pudo y uno cierra los ojos y se imagina ese momento como una mano así como pasando entre medio de toda la gente y logrando tocar un bordecito. Dice que inmediatamente fue sana. Y dice la palabra que ella experimentó en su cuerpo que había pasado algo diferente. Había experimentado sanidad. Y esa mujer fue sana inmediatamente cuando tocó a Jesús. Porque se acercó a Jesús no desde la desesperación, no desde el temor porque se hundía o se ahogaba como le pasaron a los discípulos, sino desde la confianza de saber que Él era el Hijo de Dios, que en Él había solución para su vida. Y en esa confianza, en esa fe, logra tocar el manto y es sanada. Que el Señor nos permita tener una parte de esa fe y experimentar esa fe como esa mujer. Señor, tantas veces nos comportamos de una manera que parecemos incrédulos, demasiados terrenales muchos pensamientos que nos vienen. Pero esta mujer estaba cansada de todo lo que el mundo podía llegar a ofrecerle, de que aún lo que los humanos podían darle era insuficiente, y dijo: si yo tan solo pudiera tocarla, ese manto, esa túnica. Y dice que en ese momento Jesús se dio cuenta que había salido poder de él. Es tremendo, porque dice que se para y que se da vuelta y dice: ¿quién me tocó? Porque salió poder de mí. Y dice que los discípulos dijeron: maestro, está lleno de gente, te están apretando por todos lados. Maestro. De ahí sale maestro. ¿Vieron que muchos dicen: hey, maestro? Maestro, ¿cómo podemos saber quién te tocó? Mira, alguien me tocó. Y dice que se paró y empezó a mirar. Y dice que esta mujer se sintió expuesta. Y dice que temblando se arrodilló y se postró delante de él. Y esa mujer le contó todo lo que había pasado. Y Jesús no le preguntó: ¿por qué me tocaste? ¿Saben qué le respondió el Señor? Dice: hija, tené ánimo. La has estado pasando difícil. Tené ánimo. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado, dice. Se volvió, la miró: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y le agrega: se acabó tu sufrimiento. Y díganme si muchas veces nosotros no andamos así, cargando cosas en nuestra vida, cargando con el peso de situaciones que traemos a veces por años, que no las hemos rendido, que necesitamos rendirlas. Cargamos con el peso de la falta de perdón, de pedir perdón. Cargamos con heridas del pasado. Cargamos con injusticias de cosas que nos pasaron. Cargamos con el peso de una enfermedad. Cargamos con el peso de un montón de cosas. Pero muchas veces nos quedamos ahí y no nos atrevemos a dar un paso más. Esa mujer, como pudo, se abrió paso para tocar al maestro. Como pudo, hizo lo imposible para tocarlo al maestro, porque dijo: si yo lo toco, seré sanada. Había fe. Tu fe, le dijo el Señor. Y a los discípulos les dijo: qué poca fe. Pero a ella le dijo: tu fe te ha salvado. No cargues, iglesia, con el peso de cosas por años, cuando hay a dónde correr. Y estas palabras traen ánimo a nuestra vida. Nos traen ánimo. Porque esta mujer se movió en fe y no desde el temor. Y su pensamiento realmente honraba el nombre del Señor. Porque no había temor en ella, había fe,
había confianza. Amén. ¿Quieres ponerte de pie? Ahí donde estás. ¿Quieren pasar, chicos, del equipo? Amada iglesia, hay muchas cosas con las que vos y yo cargamos. Pero creo que Dios nos llama a un tiempo nuevo, un tiempo de mayor confianza en Él, un tiempo de mayor profundidad en nuestra relación con Él, un tiempo de más deseo de compartir con Él y menos deseo de compartir con aquellas cosas que no nos edifican. Es tiempo de hacer una vuelta de página en aquellas cosas que no te están edificando. Y a veces ni siquiera se trata de qué estás haciendo o con quién estás compartiendo. No hablo de eso. Estoy hablando de aquellas cosas que albergamos en nuestro corazón y que no nos están haciendo bien, que nos están impidiendo vivir la iglesia del Señor como Dios quiere que la vivamos. Y arrastramos situaciones que fueron de dolor, pero las proyectamos en las relaciones que hoy tenemos, cuando el Señor nos pide y está dispuesto para sanarnos. Una iglesia madura también es una iglesia entendida de aquellas cosas que el Señor quiere trabajar, procesar, sanar. Una iglesia madura es aquella que también se rinde ante semejante majestad, ante semejante poder, y dice: Señor, aquí estoy, no puedo más, por años he venido arrastrando esto, pero hoy lo rindo delante de ti, porque quiero que mi vida sea una ofrenda. No podemos, iglesia, caminar arrastrando cosas y malas experiencias que hemos tenido. Es tiempo de una vuelta de página. Es tiempo de atrevernos a pasar al otro lado. Que si Dios una y otra vez te está pasando, permitiendo esa prueba para que perdones, para que sueltes, para que sanes, no te resistas. Soltá los recuerdos de hace 5, 10, 15, 20, 30 años atrás. Cuando te lastimaron, cuando te hirieron, cuando te sentiste usado, usada, abusado, abusada. Soltá todo eso. Y anda, abrite paso en medio de la multitud, abrite paso en medio del sistema, abrite paso en medio de todas las cosas que muchas veces en esta tierra se levantan. Abrite paso y corre a tocarlo al Señor. Abrite paso para poder mirarlo a Él cara a cara, para que no vivas los días de tu vida de una forma en la que Dios no quiere que lo vivas. Amado, no hay vientos que Él no pueda reprender. No hay olas que no se sujeten a su voz. No hay nada que pueda resistirse a la voz de Dios. Y creo que en esta mañana hay una invitación por parte del Padre para correr a sus brazos, para correr a Él. Ahí en la situación en la que estés, con tormentas, sin tormentas, en aflicciones o sin aflicciones, pero es una mañana para correr. Hay una invitación de parte de Él para que vos y yo podamos correr a sus brazos. Para que puedas atravesar tus días con gozo, con alabanza, con confianza. Vamos a adorar juntos al Señor en esta mañana y que sea un tiempo ahí muy íntimo en tu corazón con Él. Y que si el Señor en esta mañana te confrontó con algo
que necesitas rendir, entregar, correr, que puedas correr a Él. Que si el Señor te está confrontando con algo que tenés que soltar, que lo puedas soltar. Vale la pena. Porque estamos hablando de poder vivir en esta tierra, disfrutando de la plenitud de la vida del Hijo en nuestra propia vida. Que en esta mañana puedas adorarle y que en esta mañana puedas hacerte responsable delante del Señor de aquellas cosas que solamente dependen de vos. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Jesús.
vida, todo lo que somos, a lo que tu Espíritu está queriendo hacer en esta mañana, Señor. Padre, como iglesia, te decimos que te necesitamos, Señor. Espíritu Santo, hace en medio de nosotros lo que tengas que hacer. Oramos en esta mañana por un mover del Espíritu Santo en cada vida, en cada corazón, sanando, restaurando, haciendo las cosas nuevas. Oramos por la presencia del Espíritu Santo, engendrando vida donde no la hay. Oramos por la presencia del Espíritu Santo, sanando toda enfermedad, sanando toda dolencia, todo malestar. Oramos en esta mañana por sanidad, por aquel que está enfermo, por aquel que no la está pasando bien. Que en esta mañana, Padre, tu Espíritu Santo opere. Que en el nombre de Jesús sea hecha sanidad donde es necesario, conforme a tu voluntad, Dios. Oramos por sanidad como iglesia en esta mañana. Sanidad espiritual, sanidad emocional, sanidad física. Oramos en esta mañana para que tu mano, Dios, y tu voz traiga sanidad, Señor. Tu voz traiga sanidad, Señor. Que tu voz nos llame a ti, Jesús. Que tu voz nos llame a ti, Señor. Señor, oramos por tu sanidad en medio de tu pueblo, Dios. Oramos por tu presencia en este lugar, Dios. Espíritu Santo, hace conforme a tu voluntad. Espíritu Santo, hace conforme a la voluntad del Padre en esta mañana. Espíritu Santo, movete en libertad en este lugar, trayendo sanidad, trayendo restauración. Espíritu Santo, comenzá a hacer. Espíritu Santo, comenzá a hacer. Espíritu Santo, comenzá a hacer. Espíritu Santo, oramos por libertad en el Espíritu, para que el Espíritu engendre lo que tiene que engendrar en esta mañana, en cada vida, en cada corazón. Aquellos que están enfermos, que en esta mañana puedan clamar al Padre, para que conforme a su voluntad, y si es su voluntad, sean sanados. Aquellos que se resisten al mover del Espíritu, que en esta mañana se rindan delante del Padre. Todo espíritu de religiosidad sea reprendido y quitado de en medio de la iglesia, en el nombre de Jesús. Que toda religiosidad sea desarraigada de las vidas, de los corazones. Vino nuevo en odre nuevo. Vino nuevo en odre nuevo. Vino nuevo en odre nuevo. Oramos por una vida en el Espíritu mucho más profundo en el corazón de la iglesia. Tu voz nos llama, Señor. Tu voz nos llama. Toda apatía, cae rendida en esta mañana en el nombre de Jesús. Todo aquello lo que le han dado parte al enemigo en esta mañana es cancelado. Todo espíritu inmundo de homosexualidad es reprendido del medio de tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Todo aquello que está llevando a que consumas pornografía en esta mañana es reprendido en el nombre de Jesús. Todo aquello con lo que el enemigo te ha estado engañando en este tiempo, se caen los velos, se abren los ojos a una realidad espiritual. En el nombre de Jesús oramos por sanidad en medio de tu iglesia, Señor. Sanidad en medio de tu iglesia, Señor. Tu voz nos llama, Señor. La voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los enormes cedros.
El Señor hace pedazos los cedros del Líbano. La voz del Señor resuena con relámpagos. La voz del Señor hace temblar al lugar desolado. La voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. El Señor gobierna las aguas de la inundación. El Señor gobierna como Rey para siempre. El Señor le da fuerza a su pueblo. El Señor lo bendice con paz. En el nombre poderoso de Jesús. Te honramos, Jesús. Y respondemos a tu voz, Señor. Respondemos a tu voz, Señor. Respondemos a tu voz. Respondemos a tu voz, Señor. Empezá a orar por esa persona que tenés al lado. Empezá a orar por esa persona que tenés al lado. Si sabes que está enferma, dice su palabra, que impondrían las manos sobre los enfermos y sanarían. Que en esta mañana puedas orar por el que tenés al lado. Sos parte del cuerpo, amada iglesia. No te quedes solo en tu lugar. Empezá a orar por alguien. Acércate a alguien. Quebrá con la vergüenza y con el que dirán. Que esta sea una mañana donde te muevas. Donde te muevas a orar por tu hermano que lo está necesitando. Quizás tu hermano está en medio de una tormenta y necesita de esa oración, necesita de ese abrazo, necesita una palabra que venga del corazón de Dios en esta mañana. Así que si el Señor pone esto en tu corazón, si el Señor pone esto en tu corazón, que puedas moverte y acercarte a ese hermano. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en medio de tu amado Dios. Gracias por lo que estás haciendo en medio de tu iglesia. Te adoramos, Señor. Dios trae un tiempo nuevo. 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 Vino nuevo en odre nuevo. Mentes renovadas, vidas renovadas para recibir el vino nuevo que viene de parte del Señor. Lo fresco que desciende del trono, lo fresco que proviene de su corazón sobre tu propia vida. Te adoramos, Jesús. Y es un honor adorarte juntos como iglesia. Gracias, Señor.